¿Qué tal, amigos? Gracias por permitirme llegar nuevamente hasta su hogar para compartir con ustedes un tema de la serie Encuentros con Jesús. Hoy estaremos hablando de un hombre sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Uno muchas veces tiene la seguridad o quizá la relativa seguridad de que está en lo correcto, pero es impactante cuando de repente nos damos cuenta que aunque éramos sinceros, quizá no teníamos la información completa. Lo interesante del diálogo que vamos a tener hoy es que este hombre sincero, un hombre muy comprometido con su causa, un hombre muy radical, tenía en su mente y en su corazón que la mejor forma de contribuir a la sociedad era persiguiendo a los cristianos. Literalmente era un perseguidor de los cristianos. Este hombre se dedicaba no tan solo a perseguirlos, sino que él pedía cartas de autorización para hacer todo lo que fuera necesario para encontrarlos, encarcelarlos. Pero lo más interesante es que tuvo en su vida un cambio significativo, dramático, impactante. Diríamos que el encuentro que este hombre tuvo con Jesús fue único. Estamos hablando nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Anteriormente se conocía como Saulo de Tarso, y está descrito en el libro de los Hechos, el capítulo 9, donde relata la conversión de Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero esta es la parte más interesante, el encuentro que él tuvo con Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Es muy curioso que Pablo, cuando se encuentra con Jesús, queda literalmente ciego y durante 3 días no pudo ver. Dice: y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No tan solo estuvo ciego durante 3 días, sino que estuvo ayuno, no volvió a comer, quedó tan impactado por esa experiencia. Ahora, quiero en esta primera parte mencionar el encuentro tan dramático que tuvo Pablo con Jesús. En primer lugar, él creía que la mejor forma de identificarse con su fe, porque él era un fariseo muy convencido, él creía que los cristianos eran algo así como una plaga que se estaba extendiendo, y él quería de alguna manera corregir el curso de la historia. Pero dice que Jesús mismo se le presenta, y es muy curioso el encuentro que tuvo con Jesús. El mismo Señor Jesucristo se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se impacta porque dice que lo rodea una luz del cielo, cae a tierra y queda totalmente ciego, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dicho en otras palabras, es como cuando alguien intenta dar patadas contra un punzón de hierro. Lo que Jesús le está diciendo es: te vas a destruir. Quizá tú no sabes quién soy, pero verdaderamente te vas a destruir. Y dice que Saulo, un hombre radical, intrépido, le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, se identifica, le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú
persigues. Es muy interesante este encuentro que tuvo con Jesús. Dios, recordemos que Jesús es Dios. Y Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. No tan solo lo llama por su nombre, sino que en ese momento quizá Dios mismo se dio cuenta de que este hombre era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Y en ese momento se le presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Observen eso. En otras palabras, si yo no puedo ir en contra tuya frente al evento tan dramático en el cual él se encontraba, le dice: ¿qué quieres que haga? Creo yo que la mayoría de las personas, cuando genuinamente nos encontramos con el Señor Jesucristo, si hay algo que deberíamos hacer es preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me alcanzaste? Y en este caso, Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: entra a Damasco. Dice: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Es muy curioso la forma tan radical, tan directa, diríamos casi hasta violenta, como fue ese encuentro. Hay unas personas que tienen un encuentro tranquilo, apacible, pero hay otras personas que tienen un encuentro fuerte. En este caso, estamos hablando de un hombre bastante, diríamos que esto es algo así como un colérico sanguíneo. Era un hombre radical, fuerte, y entonces Jesús, quien lo conocía perfectamente, también lo trató de esa misma manera. Y entonces no tan solo se le revela, sino que comienza a darle órdenes. ¿Qué quieres que haga? Y él le dice: entra a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y observen esta parte, es muy importante. Yo quisiera aquí mencionar que cada persona que habita en este planeta, que estamos en este mundo, hay un Dios eterno que nos conoce y nos ama, y Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Yo creo firmemente que la mayor experiencia, la mayor satisfacción y realización que puede tener un ser humano es entender el plan y el propósito que Dios tiene con uno, y no tan solo entenderlo, sino vivirlo o desarrollarlo con la gente correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y cuando esas variables de personas, tiempo y lugar entran en concordancia y lo realizamos, no hay cosa que produzca más satisfacción personal y realización que saber que estamos viviendo para el propósito para el cual Dios nos creó. Le hago una pregunta, amigo. ¿Usted ya conoce el plan y el propósito que Dios tiene para su vida? Si no es así, es un buen momento para que usted esta noche descubra el plan y el propósito que Dios tiene con su vida. Y dice la Escritura que él en ese momento queda ciego y queda tan impactado que durante 3 días no come. Podríamos decir que hay cierto momento en la vida donde deberíamos acallar tantas voces y tantas cosas externas para verdaderamente conectarnos con nuestro Creador, conectarnos con Dios y hacerle la pregunta: Señor, ¿cuál es el plan y el propósito? Sabe, yo considero que en estos días, frente a este evento que hemos estado viviendo de estos días de cuarentena, es un buen momento como para reflexionar, meditar y preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es el plan y el propósito que tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Dice la Escritura que él va allí a Damasco, y de repente Dios, quien está tejiendo prácticamente todas las circunstancias de la historia, a su vez se le revela a un hombre, a un discípulo del Señor llamado Ananías. Y observe lo que le dijo Ananías. Dice: había en Damasco, estoy leyendo en Hechos el capítulo 9, y ahora continúo el versículo 10. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Observe que le da hasta la dirección exacta. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad, tiene cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, y observe esto, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo aún no había todavía entendido, ni siquiera se había encontrado con Ananías. Estaba todavía con los ojos oscuros, podríamos decir, estaba ciego, pero ya Dios había diseñado un plan. Y hoy quiero decirle, hay un plan y un propósito que Dios tiene con tu vida. Dios no, me gusta la frase que dijo Albert Einstein, que Dios no juega a los dados con nosotros. En otras palabras, algunas personas creen, hablando del ser humano, es como si algún ser supremo existe, algunos piensan así, nos creó y como que nos lanzó y dijo arrégleselas como pueda. No es así. Hay un Dios que nos ama, que nos creó con un propósito. En el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y Dios no tan solo te dio características genotípicas, fenotípicas, sino que Dios tiene un plan y un propósito específico que quiere realizar a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Y en este caso hay algo que es sumamente interesante y es Dios comenzó a revelarse, a manifestarse a Pablo. Dice que Ananías va hasta la ciudad, hasta la casa de donde estaba Pablo y le impone las manos y en ese momento dice que se le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista, le dio el mensaje y a partir de ese momento Pablo tuvo un cambio radical. Allí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, dice, al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El bautismo es como símbolo de compromiso. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo no tan solo conoció al Señor, sino Pablo era un hombre de acción, era todo un líder y de un alto compromiso. Y dice, enseguida, versículo 20, Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. En otras palabras, Pablo pasó de ser un perseguidor a un anunciador del mensaje de Jesucristo. Esto evidencia que Pablo, cuando se dio cuenta que estaba equivocado, tuvo el coraje y el carácter para decir, yo estaba genuinamente equivocado, pero también genuinamente ahora voy a seguir al Señor Jesucristo. Es posible, amigo, amiga, que usted hasta el día de hoy haya escuchado hablar del Señor Jesucristo, tenga diversas opiniones, pero esta noche yo quiero decirle que ese Dios eterno, que de pronto lo ha visto usted tan distante, Dios no tan solo le ama, sino que Él tiene un plan y un propósito para su vida. Y si usted le abre su corazón y le permite a Él llenar todos sus vacíos, tomar todas sus cargas, usted comenzará a experimentar el gozo, la paz y el propósito para el cual Dios le creó. Hay algo muy interesante que cuando Ananías, cuando objetó, porque dice que no quería ir a orar por él, porque dijo, este hombre es un hombre peligrosísimo. Ha detenido a muchos y no ha querido, todo lo contrario, los ha llevado presos y no quería ir. Pero el Señor, observe la visión que Dios tenía de él. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel.
Pablo era un hombre muy culto, fue instruido por uno de los sabios del primer siglo, uno de los hombres más prominentes. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Eso sería equivalente como ir a una de las mejores universidades del mundo. Este hombre fue instruido a través de Gamaliel y prácticamente, y fuera de eso, era un hombre que hablaba varios idiomas. Hablaba el hebreo, pero también, como su padre era romano, hablaba otros idiomas. Pero fuera de eso, era de una familia muy influyente, tenía mucho poder, tenía mucha influencia, pero fuera de eso era un hombre culto, era un hombre docto. Y él y Dios usa todos esos recursos para cumplir el plan y el propósito. Creo que la profesión que Dios te ha dado, los talentos, cualidades y habilidades, Dios te las ha dado para cumplir un propósito. Amigo, si usted hasta esta noche no ha invitado a Jesucristo a su vida como su Señor y Salvador, de una manera muy sincera y respetuosa, yo quiero invitarle. Jesucristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Él creía que estaba persiguiendo a personas, pero Jesús mismo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo: ¿por qué me persigues? En otras palabras, cuando alguien va en contra del cristianismo, está actuando en contra de Dios mismo. Y Jesús se identifica, le dice: tú me estás persiguiendo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, temblando y temeroso, dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo le hizo la segunda pregunta que todos deberíamos hacerle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no tan solo lo llamó, sino que le dio el plan y el propósito para el cual vivir. Pablo durante toda su vida se dedicó a vivir ese plan y ese propósito. Es más, en la segunda carta a Timoteo, antes de concluir y cerrar la carta, Pablo dice, porque él, por predicar el mensaje, fue perseguido, tuvo diversas luchas, incluso fue llevado hasta Roma, donde entrevistó al emperador y finalmente él fue decapitado en Roma. Pero dice la Biblia, cuando ya le estaba llegando al final de sus días, él dice: yo ya estoy pronto para ser sacrificado, pero tengo la absoluta certeza que me está reservada la corona que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En otras palabras, él dijo: yo he cumplido a cabalidad el plan y el propósito para el cual Dios me llamó. Amigo, la mayor satisfacción que puede tener un hombre es entender el plan y el propósito y vivirlo a cabalidad. Yo quiero hacer la oración, y si usted tiene a bien acompañarme, por favor hágalo, y yo sé que Jesucristo entrará en su vida como Él prometió. Acompáñeme en esta oración. Digámosle estas palabras: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y hoy entiendo que te necesito. Te recibo en este día como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego, Señor, mis anhelos, mis sueños. Tú conoces, Señor, tantas cosas que quiero, pero en verdad hoy me entrego entera, total y absolutamente a ti. Te entrego mi presente y mi futuro. Señor, quiero conocer el plan y el propósito que tú tienes para mí. Quiero vivir una vida significativa e intensa. Quiero tener la convicción de que mi vida cuenta para tus propósitos. Tómala, Señor. Si mi vida te es útil, la entrego a ti, la pongo en tus manos. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. Dame la paz que necesito para vivir. Señor, en esta hora yo oro por aquellas personas que se están uniendo conmigo en esta oración. Yo te ruego, Señor, que tú llegues allá a lo más profundo de su corazón. Hoy estoy declarando que se rompen todas aquellas ligaduras, ataduras, todo lo que les ha impedido tener un genuino encuentro contigo. Y hoy declaro que el gozo, la paz y la presencia tuya se hace real y manifiesta en su vida. Todo esto lo he pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amigo, gracias por habernos acompañado.
Si este programa le ha ayudado, inspirado y desea conocer más acerca del Señor Jesucristo, no tan solo le invito que se suscriba en el canal, sino que invite a los miembros de su familia a acompañarnos, a sus amigos. Y si desea conocer más profundamente del Señor, tenemos también otras series que le van a ayudar. Una de ellas que vamos a estar en estos días lanzando es Conociendo quién es Jesús. Estamos en esta serie hablando encuentros con Jesús, pero la próxima serie que tendremos que le va a ayudar a profundizar más en su relación con Dios es Conociendo a Jesús. Gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga, que el gozo, la paz y la bendición de Dios cubra su vida. Muchas gracias.